¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a empezar a ver algunas funciones matemáticas que nos van a servir al momento de nosotros realizar nuestras consultas. Así que vámonos al código donde las cosas se entienden mucho mejor. Let's go. Bien, para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar utilizando algunas sentencias y algunas funciones bastante básicas. No vamos a ver nada avanzado por ahora, porque recuerden que estamos yendo de menos a más, así que vamos a tener un poco de paciencia si es que ustedes ya manejan algunas funciones en SQL. Vamos a arrancar entonces con nuestra sentencia select y vamos a hacer las 4 operaciones básicas de la aritmética, que en este caso es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar dos números. Vamos a decirle que 10 lo sume con 10, pero no lo vamos a lanzar así nomás, porque recuerden que si yo ahora simplemente ejecuto esta query, aquí vemos el resultado, vemos 10 más 10 que son justamente 20, pero estamos viendo el nombre de la columna que dijimos que esto no es para nada legible y aprendimos en videos anteriores de que esto nosotros lo podemos poner un poco más legible utilizando un alias. Así que acá vamos a decirle que este es el alias de suma. Así. Ahí está. Ahora yo guardo cambios, ejecuto mi query y ahí lo tenemos. Así se lee un poco mejor. Bueno, bien, entonces ya estamos viendo que nosotros, utilizando la sentencia select, podemos hacer una operación aritmética, que en este caso es una suma. Perfecto. Vamos a copiarnos esto y vamos a pegarlo justamente acá abajo, porque vamos con nuestra siguiente operación aritmética, que en este caso es la resta. Y en lugar de sumar, vamos a restar, pero no vamos a restar 10, vamos a restarle 7, por ejemplo. Guardamos cambios, ejecutamos y ahí tenemos nuestra resta. Bueno, aquí en realidad no le cambio el símbolo, es menos, ahora sí, guardamos cambios, ejecutamos y ahí está. 10 menos 7 son 3. Sencillo, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a tener un poco de paciencia porque vamos a ir yendo de menos a más. Esto lo hago porque ya en el siguiente video vamos a empezar a ver un poco de, o lo que se conocen como consultas calculadas, entonces hay que tener esta base bien asentadita. Vamos con la siguiente operación, que en este caso va a ser la multiplicación. Entonces vamos a llamar acá multiplicación y aquí vamos a multiplicar algo sencillo para no tener mucho estrés. 10 por 3, ejecutamos y ahí tenemos entonces que, bueno, aquí escribí mal, aquí es multiplicación. Ahora sí, guardamos y ejecutamos. Ahí tenemos que multiplicación justamente de 10 por 3 es 30. Perfecto. Hasta ahora, bueno, nada, no estamos descubriendo nada nuevo. Vamos con la siguiente operación aritmética, la que nos falta en este caso, que es la división. Perfecto. Y aquí vamos a estar dividiendo 10 entre 2, por ejemplo. Guardamos cambios, ejecutamos y ahí lo tenemos. Bueno, listo. Ahí tenemos las 4 operaciones básicas de la aritmética, que es la suma, la resta, multiplicación y división. Creo que lo más revelador hasta ahora del video es que nosotros podemos estar utilizando el select y con el select podemos estar justamente haciendo nuestras operaciones aritméticas. Creo que hasta ahora ha sido lo más revelador, ¿no? Pero bien, vamos ahora a subir un poquito de nivel y no vamos a estar trabajando tan básico. En este caso ya vamos a empezar a utilizar las funciones. Sí, aquí no, hasta ahora no utilizamos ninguna función, pero ahora vamos a empezar a utilizar las funciones, más allá de que sí, son funciones bastante básicas las que vamos a estar viendo, pero como les digo, necesito que asentemos estas bases porque a partir del siguiente video vamos a empezar a interactuar con las columnas calculadas y para ello necesitamos esta base, comprender justamente esta base. Así que aquí vamos a llamar entonces a select y vamos a empezar con la función mod. Aquí vamos a abrir y cerrar paréntesis. Vamos a llamar a nuestro alias. En este caso le vamos a colocar módulo. Y esto va a ser el módulo de quién. Bueno, el módulo de lo que ustedes quieran. En este caso el módulo, por ejemplo, de 10 entre 2. Yo guardo cambios, ejecuto y aquí vemos que el módulo entre 10 y 2 es 0. Porque recuerden, si yo saco la calculadora por acá, si nosotros dividimos 10 entre 2, esto nos debería dar 5, pero lo que nosotros estamos calculando justamente en nuestra función acá es el residuo. Es decir, cuando nosotros multiplicamos 5 por 2, eso nos da 10. Entonces acá abajo el residuo es 0. Ese 0 es el módulo, o lo que se conoce como módulo, que es este 0 que estamos viendo acá. Por ejemplo, si yo coloco cualquier otra cosa, como por ejemplo 10 entre 3, vean que esto nos va a dar lo siguiente. Si yo agarro y multiplico 3 por 3, nos va a dar 9.
Por ende, ahora tenemos que bajar acá 1 y ese 1 se convierte en el residuo, que en este caso, si yo aquí agarro y digo 3, ejecuto, vean que sería este 1 que estamos viendo justamente acá. Ahora nosotros lo que normalmente haríamos acá es agregarle un 0 a nuestro residuo, le ponemos coma a nuestro resultado del lado derecho, entonces haríamos la misma operación de manera infinita como ven aquí, porque ahora 3 por 3 da 9 y sigue siendo lo mismo, entonces nos va a dar un residuo de 1, le colocamos 0 y así ta. Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo o trabajando con módulo igual. Esto es algo que tienen todos los lenguajes de programación y si ustedes vienen de programación ya seguramente esto lo tienen re claro. Bueno, vamos con la siguiente función que va a ser select. Vamos a estar utilizando la función sailing para redondear hacia arriba. Por ejemplo, si yo llamo acá a mi función sailing, abrimos, cerramos paréntesis, vamos a hacerle un alias. Un alias un poco largo, pero bueno, para que se pueda comprender con fines educativos, que diga redondeo hacia arriba. Y aquí, por ejemplo, le vamos a pasar un 10,1, por ejemplo, para hacer la primera prueba. Perdón, aquí no es coma, aquí es punto 1. Ahí ejecutamos de vuelta y ahí tenemos que nos da 11. ¿Por qué? Porque está redondeando hacia arriba. De igual manera, si yo a esto le coloco 10,9, ejecuto, me sigue dando 11. Porque esto lo que hace es redondear justamente hacia arriba nuestra función sailing. Vamos con la siguiente función. Vamos a copiar esto para no escribir todo desde cero. Vamos a pegarlo justamente acá. Y ahora la siguiente función que vamos a estar utilizando es floor. No, el autocompletado en minúscula no me gusta, así que vamos a terminar de escribir. Ahí tenemos a nuestra función floor. Me llama la atención que debugger no la está marcando el mismo color que el resto de las funciones. Vamos a ver si debugger me la va a tomar o si es que la llama de alguna otra manera. Ahí veremos. Bueno, vamos a pasarle en floor, por ejemplo, un 10.4 y aquí vamos a modificar esto que vamos a ejecutar, bien, perfecto, ahí me está ejecutando hacia abajo el redondeo y está funcionando. Me llama la atención que no lo coloca el mismo color, pero bueno, está funcionando. Si yo le coloco 10.9, ejecuto y sí, está funcionando como debe funcionar. Nuestra función floor, como ustedes muy bien deberían de saber en el mundo de la programación, si vienen de allí, lo que hace es redondearnos nuestro número hacia abajo. Y si es primera vez que la ven, lo que hace justamente es eso que acabamos de ver literalmente. No importa si es punto 10.1 o 10.9, siempre lo va a redondear hacia abajo. Vean, 10.1, 10.9, siempre lo redondea hacia abajo. Así como sailing redondea hacia arriba sin importar el decimal, bueno, floor hace todo lo contrario, que es lo que hace redondear es hacia abajo. Bien, vamos a continuar. Aquí vamos a pegar esta línea y lo que vamos a sustituir ahora es nuestra función que será round. Esta función sí que la deben de conocer porque es una de las más utilizadas en el mundo de la programación. Bueno, aquí vamos a redondear por ejemplo a 10.4 primero. Entonces aquí esto va a estar redondeando, bueno, aquí no es ni hacia arriba ni hacia abajo, así que vamos a hacerle acá redondeando con round. Perfecto, ahí entonces ejecutamos nuestra consulta. Y ahí tenemos, cuando le pasamos 10.4, él va a redondear hacia abajo. Pero obviamente, si nosotros le pasamos 10.5, este va a redondear hacia arriba. Porque round lo que hace es funcionar de esa manera o trabajar de esa manera. Cuando el punto flotante es de 5 hacia arriba, va a redondear el número que tiene hacia la izquierda hacia arriba. Y cuando tiene el punto flotante del 4 hacia abajo, lo que hace es redondear el número que tiene hacia la izquierda hacia abajo. Eso es todo. Por eso en 10.5 se va hacia arriba, pero en 10.4 se va hacia abajo. Eso es todo lo que hace nuestra función round. Vamos con la siguiente función, que es para calcular una potencia. Y en este caso, nosotros la llamamos acá en SQL con power. Bueno, aquí vamos a colocarla en mayúscula, power. Ahí está. Y bueno, no vamos a redondear un número decimal, vamos a potenciar, perdón, un 10 a la 3, por ejemplo. Entonces aquí vamos a cambiar nuestro alias y vamos a llamar ahora. Entonces ejecutamos a nuestra función power, que va a estar haciendo la potencia o realizando la potencia de 10 a la 3. Y este es el resultado. Tenemos que es 1000. Vamos a poner algo más tranquilo, vamos a poner 3 a la 3. Esto debería de dar 27, sí, ahí está. O una más sencilla todavía, vamos a poner 5 a la 2 y ahí tenemos 25, porque 5 por 5, 25. Bueno,
Vamos ya entonces con la última. Por eso les comenté que este iba a ser un video bastante sencillo, porque vamos a estar trabajando con funciones bastante sencillas. En este caso vamos a trabajar con la función de la raíz cuadrada. En este caso es SQRT. Ahí está. Pero me lo pone en minúscula. Vamos a ver. SQRT. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y vamos a calcular la raíz cuadrada, en este caso de 10. Entonces aquí vamos a colocarle raíz cuadrada. Listo, ahí guardamos, ejecutamos nuestra query y puse algo mal. Claro, lo que pasa es que aquí le puse un espacio y es un guión bajo. Me la comí. Así, ejecutamos de vuelta y ahí lo tenemos. La raíz cuadrada de 10 es 3,16. La raíz cuadrada de 5, por ejemplo, es 2,22. La raíz cuadrada de 9 es 3. Así de sencillo. Bueno, sé que el video fue bastante sencillo, pero créanme que para los que lo conocen, bien, perfecto. Sí, fue bastante sencillo, no lo vamos a discutir. Pero para los que es primera vez que ven todo esto, el siguiente video les va a servir de mucho esta base que acabamos de ver, porque vamos a empezar a ver las columnas calculadas. Así que eso ha sido todo el video del día de hoy. Espero que me haya sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Chao, Lin.